no descuidemos a quienes cuidan, ¿no? Me pareció algo súper importante en un momento bastante complejo, ¿no? En un momento de mucho desafío del sistema educativo y de muchas situaciones que a veces hasta no tienen que ver con el sistema educativo. Y creo que, bueno, en definitiva, hablar de inclusión y de inclusión de niños, niñas, jóvenes en situación de discapacidad tal vez viene a reflejar o a poner en evidencia un montón de desafíos de la realidad actual, ¿no? Muchos pibes y pibas sin acompañantes, muchas familias, muchos responsables de crianza que viven situaciones difíciles, que están perdiendo el trabajo, que aparecen abuso de sustancias. Hace poquito hablaba con una... No iba a empezar así, pero bueno, me parece como súper importante porque si no nos situamos en la realidad y nos desanclamos y nuestras expectativas tal vez estén en otro lugar y eso también nos genera dolor, ¿no? A mí me gusta hablar de que la escuela no duela, que no le duela obviamente a los estudiantes a los cuales acompaño hace más de 2 décadas, pero también que no les duela a las familias, que no les duela a los docentes, que no nos duela a nadie, ¿no? Y para que no nos duela a nadie no nos tenemos que descuidar, claramente. Pero el desafío es cuidarnos sin alejarnos, ¿no? Sin desconectarnos de esa realidad y sin desconectarnos de lo que viven nuestros estudiantes y de conectar con esa necesidad que a veces tan solo necesitan un abrazo, ¿no? Y para empezar, quería contarles un cuento. O sea, mis minutos que tengo para compartir con ustedes, lo voy a compartir con un cuento. Este cuento se llama Daniel el camaleón morado. Lo escribió un autor chileno. Él es un adulto autista con 4 hijos neurodivergentes, 2 autistas y 2 con déficit de atención con hiperactividad, diagnosticados, casado con una mujer autista. Y hace menos de un año, bueno, él tiene varios libros escritos y su hijo más chico le reprochó que él no aparecía en ninguno de sus cuentos. En cada uno de sus cuentos le fue poniendo a los personajes los nombres de sus hijos y así fue que escribió Daniel el camaleón morado. Básicamente, Daniel, que era un camaleón morado, un camaleón que sobresalía en un bosque frondoso, hermoso, con muchos colores. Claro, era único y particular dentro de los camaleones por su color, no habitual. Pero Daniel tenía un solo desafío, una sola dificultad, que era que no se podía camuflar, ¿no? Y claro, eso al principio no era un problema, pero cuando empezó a crecer con su grupo de amigos, o sea, empezó a aparecer como su juego favorito de ese grupo, las escondidas. Claro, cada vez que se escondían, a Daniel lo descubrían primero, porque él era el único que no se podía camuflar y no se podía esconder en ese bosque tan hermoso. Y bueno, fue así que de repente se empezó a enojar, como nos pasa a todos, ¿no? Que de repente empezamos a quedar en evidencia en un montón de contextos sociales porque a veces no podemos afrontar las situaciones que nos pide el contexto. Y esa situación pasó de enojo a tristeza, ¿no? Porque, claro, la primera, la segunda, la tercera se enojó, la cuarta, la quinta empezó a decidir jugar y después, posteriormente, empezó a decidir quedarse en su casa encerrado y no compartir con sus amigos. Claro, como empezó a pasar el tiempo, sus amigos se dieron cuenta. Y se dieron cuenta que la situación era esa, ¿no? Que quedaba expuesto en cada juego que hacían, en cada escondida que jugaban. Entonces lo que hicieron una noche, mientras Daniel dormía, fue agarrar pintura morada y pintar partes del bosque de color morado. Claro, Daniel cuando se despertó, obviamente se puso súper contento porque sentía que iba a poder jugar por primera vez con sus amigos. Pero no solamente eso. Lo que más contento lo puso a Daniel
fue que eran sus amigos quienes habían pintado ese bosque de color morado. Y en ese sentido, no solamente que Daniel pudo empezar a jugar en igualdad de condiciones con sus amigos y pudo empezar a esconderse y pudo empezar a disfrutar, sino también empezó a camuflarse. Hasta ese momento Daniel no se animaba a pintar su cuerpo de colores del bosque, porque le demandaba mucha energía. Pero al estar contento, al estar participando con sus amigos o las personas que realmente quería estar, ¿no? Bueno, empezó a probar y empezó a pintarse partes de su cuerpo de colores del bosque. Bueno, claro que eso a Daniel le traía un doble o un triple de esfuerzo, ¿no? Como a todos nosotros que hacemos a veces un doble o un triple de esfuerzo para camuflarnos en ciertos contextos sociales porque no nos queda otra, siempre y cuando tengamos esa energía extra para poder hacerlo, ¿no? Pero Daniel, haciendo ese doble o triple de esfuerzo, sabía que él podía volver a sus lugares morados, ¿no? Y me gustaría que pensemos un poco este cuento corto, que para mí dice un montón. Cuando lo escuché, se lo escuché justamente al autor, le pedí si me autorizaba a poder contarlo. Lo hice porque decía muchísimas cosas, ¿no? Y muchísimas cosas que a veces uno intenta comunicar y a veces no sabe cómo. Y creo que a través de este cuento vamos a poder trabajar algunas cuestiones importantes, ¿no? Y la primera es la presión de encajar, ¿no? Lo difícil que es para muchos niños y niñas, aunque no definí neurodivergentes, así que lo voy a definir, pero básicamente la neurodivergencia aparece desde el paradigma de la neurodiversidad, que lo que plantea básicamente es que todos los que estamos acá percibimos el mundo de una manera distinta, única y particular, a través de nuestros sentidos, a través de nuestro cerebro. ¿Y quiénes serían las personas o los estudiantes neurodivergentes? Bueno, quienes se salen de la norma, ¿no? Quienes se salen de la norma percibiendo el mundo a través de sus sentidos, a veces de manera hipersensible o hiposensible. No solamente siendo hipersensibles al ruido o al tacto, sino también hiposensibles y no pudiéndolo sentir y necesitando mucha información sensorial para poder prestar atención a eso que está pasando. Pero también son quienes se salen de la norma desde la atención, ¿no? Y ahí encontramos niños y niñas y jóvenes con déficit de atención que justamente nos desafían a pensar la atención desde otro lugar y qué está pasando ahí. Pero también podríamos pensar en una persona disléxica que nos va a desafiar a pensar el tamaño de las letras, el tipo de letra, los colores que se utilizan para poder identificar la lectoescritura. Pero también va a haber personas que nos van a desafiar desde la comunicación, ¿no? Y sabemos que hay personas que no hablan, personas que comunican con una palabra, personas que hablan de manera fluida y personas verborrágicas. Bueno, cuando hablamos de neurodivergencias hablamos de eso, ¿no? De personas que se salen de la norma, percibiendo el mundo de una manera particular, pero desafiándonos a nosotros también a pensar nuestros sistemas sociales de manera particular, ¿no? Rompiendo con esa norma y con esa escuela tradicional que quería normalizar. Podemos pensar, a mí no me parece una mala palabra normal, porque podríamos pensarlo desde varios lugares. Y ahora voy a traer la palabra normalidad para pensarla también desde otro lugar. Pero pensando las expectativas que tenemos todos sobre nuestros estudiantes, pensando un poco también el esfuerzo, o el doble o el triple de esfuerzo que hacen muchos de nuestros estudiantes, intentándose adaptar a un mundo que muchas veces no les contempla, o que les contempla pero subestima los apoyos que necesitan, ¿no? Y por último, bueno, ¿cuál es el resultado de eso? Que en definitiva todos sabemos que es que muchos niños y niñas
terminan escapándose de nuestras aulas, tirándose al piso, frustrándose, poniéndose mal, agrediendo, ¿no? Y nosotros sin saber qué hacer. Si tienen un poquito de agua, te los voy a súper agradecer. No puedo pedir mate porque no estoy abajo. Pues, y creo que no nos permiten tomar mate porque no veo a nadie tomando mate. Ya, mirá. Ella está tomando mate. Estoy muy lejos. Si no te pediría un mate. Ahí está, gracias. Para algunas cosas tengo hiperfoco. Para otras me puede pasar el mundo por encima que no me di cuenta. Lo voy a dejar así abierto. Entonces, me gustaría pensarlo desde ese lugar. Y voy a necesitar a alguien que me diga más o menos el tiempo que voy, porque yo empiezo a hablar y tengo 45 minutos y para mí es re poco. Entonces, lo primero que quiero pensar de este mundo, ¿no? De pensar este mundo normalizado, es que todos los que estamos acá vemos una misma situación de distintas maneras, con nuestros ojos, con nuestras costumbres, con nuestros valores, con nuestras creencias, ¿no? Y en ese sentido, para poder pensar procesos de inclusión e heterogeneidad en general, no solamente hablando de estudiantes con discapacidad, me parece importante pensarlos desde tres lugares, ¿no? Desde tres prismas distintos, ¿no? Uno es el concepto de equidad, el segundo es el concepto de inclusión, tan bastardeado, ¿no? Y tan atacado, también por algo, y el último, el concepto de diversidad o atención a la diversidad. Me parecen fundamentales, ¿no? Pensar la equidad, pensar la inclusión y pensar la atención a la diversidad. Y en ese sentido, cuando hablamos de equidad, muchas veces se asimila o se asemeja a hablar de igualdad, ¿no? Y nada más alejado que hablar de igualdad. Porque hablar de equidad es poner en evidencia que todos los que estamos acá somos distintos, que todos los que estamos acá tuvimos realidades y modelos de crianza distintos, que todos los que estamos acá vivimos en hogares distintos, que todos los que estamos acá no partimos de la misma línea, ¿no? Porque si yo pensara en términos de igualdad, lo primero que diría es, bueno, probablemente pienso una actividad, mi pizarrón es el proyector, entonces, bueno, todos los que tienen anteojos acá se los sacan. Porque la mayoría no los tenemos. Entonces pensemos en términos de igualdad. Claro, quienes tienen sus anteojos harían el doble o el triple de esfuerzo de quienes no necesitan sus anteojos y probablemente hasta algunos, más allá del esfuerzo que hiciesen, harían mal la actividad. Porque el anteojo es el recurso que equipara sus oportunidades para acceder a la información visual. Y mismo, muchos de ustedes, si le dijese que se quitasen un mes el anteojo, en algún momento de sus vidas, seguramente necesitarían un adulto para que les dé un apoyo. Porque perderían autonomía, perderían autodeterminación y perderían autovalimiento, ¿no? Entonces, el concepto de equidad es fundamental para entender que no todos partimos desde el mismo lugar y que los apoyos y los recursos son para equiparar sus oportunidades y que cuando un estudiante necesita un apoyo visual para acceder a la información visual, el apoyo visual es el anteojo que tienen ustedes hoy. Que cuando un estudiante necesita que te acerques, bueno, muchos de ustedes todo el tiempo tienen gestos de equidad, porque no tratan igual a todos sus estudiantes. Seguramente alguno de ustedes en algún momento fue y les compró un sándwich a algún pibe o alguna pibe que sabía que no desayunaba o no comía en su casa. Fue a hacerle un chiste a un nene o a una nena que sabían que la estaba pasando mal en su casa porque los padres se estaban separando. O ponen a Diego adelante o lo sientan con María para que preste más atención. Todas esas son acciones de equidad. El tema es cuando un estudiante viene y te dice ¿por qué Diego, que tiene autismo, tiene que ponerse primero en la fila? Y uno no tiene la respuesta para eso, ¿no?
Entonces, pensar el concepto de equidad para mí es fundamental, sobre todo para entender que no todos partimos del mismo lugar y que todos tenemos necesidades distintas. Y romper con esa idea de que para todos es igual, para todos tenemos que enseñar igual. El concepto de inclusión, ¿no? El concepto de inclusión solamente viene a decir que hay personas en la sociedad que son excluidas. Nada más. Y que si se habla de inclusión es porque hubo sectores de la sociedad que lucharon para que se los incluya, para poder acceder a sus derechos humanos básicos. Digo, los pibes con discapacidad no llegaron a la escuela porque el sistema educativo dijo, hoy los vamos a tener en cuenta. No. Fue de una lucha de 40 años de personas con discapacidad, de familias y de profesionales que acompañaban sus vidas, que llegan a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y llegan a obligar a los estados a poder generar políticas públicas para poder acceder, entre comillas, a sus derechos básicos, ¿no? Pero lo mismo pasó con la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos, que también decían que no tenían que estar con los blancos anglosajones. Entonces, cuando me vienen a decir que de repente no, los estudiantes con discapacidad tienen que estar en otro lugar, ¿no? Bueno, el mismo discurso lo decían los anglosajones con los afrodescendientes. ¿Por qué? Porque los afrodescendientes también sufren lo mismo, como sufren lo mismo las personas que tienen otra elección sexual o se perciben de otro género, o los pueblos originarios, o las personas en situación de pobreza. Todos son estigmatizados, se les vulneran los derechos, a todos se los considera inferiores. Entonces, a veces se habla de esa falsa inclusión, ¿no? Anda, y ni verdadera ni falsa, ¿hay exclusión o no hay exclusión? ¿Pensamos en el contexto que construimos para ver si podemos acompañar a ese estudiante? ¿O no pensamos en ese contexto y pensamos que la solución está en otro lugar? Y hoy encima, las últimas resoluciones de la Ciudad de Buenos Aires, porque estamos en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, ya marcaron cierto límite de, bueno, cómo pensar, por ejemplo, el proceso de cambio de modalidad, que son los niveles de apoyo. Eso está en la última resolución, la 860. Recomiendo leerla porque articula todo lo que tiene que ver con la educación inclusiva. Es espectacular porque habla de corresponsabilidad. Y cuando habla de corresponsabilidad con los distintos sistemas, por ejemplo, de salud, que hoy está teniendo problemas gravísimos, por ende muchos de nuestros pibes y pibas no tienen acompañantes. Pero también habla de corresponsabilidad no solamente pensada en ese docente, sino pensado en los directivos y pensado en el Ministerio de Educación, ¿no? Y pensado obviamente en la familia. Y me parece que ese concepto de corresponsabilidad es sumamente importante porque nos hace responsable a todos. Porque conozco a muchos colegas, obviamente, y comparto con muchos colegas en la escuela de maestros que muchas veces dicen, estoy solo, Edu. Y esto de no descuidar al quien cuida y la soledad es lo que aparece en la mayoría de todos nosotros. Nos sentimos solos. Y si nos sentimos solos, la única solución son estos espacios. Construyendo comunidad, construyendo desde lo común, ¿no? Y por último, pensando la diversidad. Pero pensando la diversidad también, pensando la diversidad en cómo enseñamos, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos para enseñar un mismo contenido de distintas maneras? Pensando, si yo lo pensara en un estilo de una fiesta, La Salle hace una fiesta, ¿no? Entonces, si pensáramos estos tres términos, podría pensar que, bueno, la inclusión es que todos estén invitados a la fiesta. Que estén invitados y que sean tenidos en cuenta, ¿no? Porque uno puede estar invitado acá y te puede dar lo mismo. Después la persona con discapacidad motriz no puede subir y nadie se hizo cargo de, bueno, al menos agarramos porque la primera barrera siempre es la actitudinal. ¿Qué actitud tenemos frente a un problema, ¿no? Una situación? Entonces sería que todos están invitados. La diversidad sería la música. Acá no todo el mundo le gusta bailar de repente reggaetón, pero tampoco a todo el mundo le gusta el heavy metal o el rock nacional. Entonces, que haya diversidad
en la música que ponemos para coimplicar también a nuestros estudiantes y para que todos puedan aprender y sentirse parte de ese contexto. Y si pensamos en la equidad, es que todos lleguen. Pues sabemos que muchos de nuestros estudiantes a veces no llegan al aula. Y a veces el coste de esa familia, de ese papá o de esa mamá, para que su hijo llegue a la puerta de la escuela, es altísimo. Porque ya se puso mal antes de salir de su hogar. Y si tienen de repente la posibilidad de venir en auto, bienvenido, pero atrás tienen a su hijo tirándole manotazos. Y si encima viajan en transporte público, ni les cuento. A veces prefieren caminar 20, 30 cuadras que subirse y tomarse un colectivo. Y eso se llama presencia, ¿no? Tener en cuenta que a veces no están presentes. Y a veces tenemos que construir esa presencia. Sobre todo en niños tal vez más chiquitos o que transicionan de inicial a primaria. Bueno, primer grado es siempre el tema, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos esa presencia? ¿Cómo construimos esa participación? Tal vez en principio participando de manera individual y después participando en algún momento con el grupo, con el objetivo de que participen con todo el grupo. ¿Y cómo construimos ese aprendizaje? Presencia, participación y aprendizaje, yo siempre lo tengo en la cabeza porque a veces queremos que el niño aprenda y todavía no está presente, ¿no? Y para construir esa presencia, bueno, tenemos que cambiar esta mirada, ¿no? Cambiar esta mirada de mirar las características de ese niño, niña, sea quien sea, a mirar qué pasa en el contexto, ¿no? ¿Qué pasa en el bosque? ¿Qué construimos nosotros? ¿Qué valores se ponen en juego en ese grupo? ¿Cómo son las relaciones? ¿O solamente nos ponemos a pensar en las relaciones de los estudiantes solo cuando hay un problema en ese grupo? Trabajamos, bueno, el nuevo diseño curricular habla de grupalidad, por suerte. Otra de las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque pone el acento de que tenemos que construir grupos. Y a veces uno se da cuenta cómo es el rol del docente construyendo grupos y te das cuenta que tal vez ese docente en algún momento o fue Boy Scout o trabajó en actividades recreativas en alguna iglesia, cualquiera sea la religión, ¿no? Por el manejo de grupo. ¿Por qué? Porque en esos contextos lo que se pone en juego son los valores. ¿Qué valores estamos construyendo ahí? ¿No? Porque los valores después va a terminar haciendo que un estudiante se fije en otro y lo ayude. Y que puedan trabajar en grupo, y que se puedan coimplicar en grupo, y que entiendan que cada uno tiene algo para aportar a ese grupo. Perdón, voy a ir pasando porque me pongo con este tema y en este sentido, si no miramos el bosque, si no hay lugares morados, lo que aparece es la incertidumbre. Pero no solamente la incertidumbre de ese estudiante neurodivergente, sino también la incertidumbre de nosotros. Levante la mano, ¿cómo andan del estrés ustedes? Estamos en abril, dale. Estamos explotados, ¿no? Por esta incertidumbre. Y creo que la formación, el acompañamiento y la capacitación muchas veces acompaña esa incertidumbre. Muchos de ustedes muchas veces necesitan... Levanten la mano quienes tenían estudiantes en proceso de inclusión. Bueno, listo. Perfecto. Sabemos de lo que estamos hablando. No, a veces muchos de ustedes lo único que necesitan es decirle, estás haciendo las cosas bien. Y a veces no hay nadie que les diga, la estás haciendo bien. Y eso es incertidumbre, es caos. La misma ansiedad y estrés que aparece, hay dos tipos de estrés. El estrés positivo, ¿no? Que nos genera, yo ahora estaba por subir a, salvo que de repente ahí me empezaron a presentar todo y me empecé a acelerar. Cuando me empezaron a presentar y me dijeron, bueno, subí,
empieza a aparecer todos los químicos que hacen que mi cuerpo y mi mente se empiecen a prestar atención, empiece a poder relatar, empiece a ver las caras de ustedes, a ver si están durmiendo o no, ¿no? Todo eso es estrés positivo. El estrés negativo aparece cuando vos percibís que no podés responder de manera adecuada a lo que te está pidiendo el contexto en ese momento. Cuando sentís que no tenés las habilidades necesarias para. Y a muchos de ustedes les genera ese caos, esa incertidumbre, por sentirse incompetentes para poder acompañar los procesos de inclusión de ese niño. Y encima ese niño o ese estudiante se siente incompetente para poder dar respuesta al contexto. Y eso se termina transformando en un caos, ¿no? Y la única forma de resolver el caos es la formación, es el acompañamiento, es el trabajo en grupo, es armar redes, ¿no? De esto que se llaman configuraciones de apoyo, esas redes que tejemos para poder resolver situaciones del día a día de nuestros estudiantes. Porque tal vez en este auditorio haya alguien que, bueno, tiene un hijo con discapacidad y hay alguien que tiene una hermana psicóloga y hay alguien que de repente tuvo un caso similar. Porque la construcción de conocimiento se da así. No viene un experto a... La construcción es colaborativa, es entre todos. Entre todos, incluyendo al estudiante, ¿no? Y escuchando al estudiante, ¿no? Como sujeto de derechos. ¿Por qué? Porque si hablamos de esta ansiedad y hablamos de este estrés, bueno, se empiezan a acumular situaciones, ¿no? Ese niño o esa niña que de repente percibe el mundo de una manera particular y única, todos percibimos nuestra realidad a través de nuestros sentidos. A mí me gusta una frase que dice que nuestros sentidos performan la realidad, ¿no? Y en ese sentido, cuando empieza a aparecer una sobresaturación desde lo sensorial, por frustración o por estrés o ansiedad, bueno, ese vaso se empieza a acumular, ¿no? Y ese vaso se empieza a acumular y empieza a aparecer que percibo un mundo caótico. Eso me genera estrés cognitivo crónico. Nuestros estudiantes viven estrés crónico. El mismo estrés crónico que viven muchas veces las familias y que vivimos muchos de nosotros sin querer aceptar esa situación. Ese estrés crónico hace que se rigidice en rutinas y estereotipas. Las estereotipas son esos movimientos que nos sirven para regular nuestro nivel de estrés. Levante la mano quienes de ustedes se comen las uñas o las pielcitas de las uñas. No tengan vergüenza, ¿no? Esa es una estereotipa, es una conducta que te sirve para regular el nivel de estrés. Lo mismo que fumar, lo mismo que tomar mate constantemente, lo mismo que caminar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Les toqué alguna fibra que...? Les invito también a pensarlo ustedes. Cada uno hace después un auto... Y esa adherencia a rutina, hay algunos que son rígidos, ¿no? Acá. Y genera una ilusión de control, que no es así, porque el mundo no se puede controlar y se empieza a dar ese círculo vicioso que termina haciendo que el niño o la niña utilice los 3 mecanismos que todo mamífero utiliza ante una situación amenazante de alto estrés. ¿Cuáles son? Pelear, sí, pelear o agredir, huir o paralizado, ¿no? ¿Por qué harían los estudiantes cosas distintas a las que haríamos y hacemos todos nosotros, ¿no? Pero claro, no entender eso y ese doble o triple de esfuerzo que hacen y esa fatiga crónica que viven muchos de nuestros estudiantes, a veces nos permite... Bueno, por eso la mayoría al principio dura 2 horas. El tiempo que le dura la energía en esa situación de estrés, ¿no? Y por eso muchos en situaciones con alto nivel de apoyo a veces hasta ni quieren salir de la casa, ¿no? Y sí es muy importante, bueno, entender que esos patrones que tal vez en una persona típica se dan más paulatinamente, entre comillas, en personas con desafíos en el desarrollo o neurodivergencias o con estrés crónico constante, ese pico se da mucho más alto, ¿no? Y si no entendemos esa situación, no vamos a saber qué hacer para acompañar en ese sentido
sobre todo la vida de ese estudiante, ¿no? Entonces el contexto, el entorno detona esa sobrecarga, el cuerpo reacciona, me agarro a las rutinas, pero termino colapsando igual. Y por eso es muy importante entender que no solamente tiene que ver con ese estudiante, sino que tiene que ver con nosotros, con todos los que asumimos el rol de cuidadores o de responsables en esa situación. Porque, no sé si ustedes lo perciben, pero es como que aparece en el ambiente, ¿no? Uno empieza a ver cómo al niño le empieza a cambiar la carita, empieza a decir ciertos ruidos, se empieza a mover. Yo ya sé que va a venir una situación de escape agresiva o que no sé resolver, empiezo a transmitir ansiedad y nervios. El niño empieza a escalar porque percibe una persona insegura y termina generándose ese caos. Entonces, yo siempre digo, no son ellos, somos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar sobre nosotros para poder, primero, tener un modelo para saber cómo afrontar esa situación. Segundo, para poder estar seguros y tener seguridad en esa situación. Y tercero, para evitar ese círculo vicioso que nunca se corta. Por eso a veces cuando aparece un profe, una maestra que de repente es segura, agarra, va directo y de repente consigue resultados y no sabe cómo. Bueno, es porque claramente le está brindando sin darse cuenta esa seguridad que necesita ese niño en ese momento, ¿no? Y poner en palabras es fundamental para poder comunicarles al otro lo que me resulta y puede resultarle a otros estudiantes. Entonces, aparece una expectativa externa, muchas veces enmascaro, si tiene la posibilidad ese estudiante, intenta ponerse a la altura de la situación, aparece la sobrecarga cognitiva y aparece la fatiga, ¿no? Por eso tenemos que prestar mucha atención a cómo regulamos esa energía de ese estudiante. Y bueno, ¿por qué no? Si pregunté y todos se rieron, que estaban cansados, fatigados, estresados, nuestro propio estrés. Así que le voy a pedir que se paren, dejen sus cosas, pueden utilizar si quieren el pasillo, porque bueno, vienen de una horita sentados, dije, bueno, tal vez ya vengan con un poquito de cansancio. Vamos a bailar un poquito. Es fácil, esto lo aprendí en pandemia, mis hijos todos los días a las 7 de la tarde me hacían bailar. Yo no bailo con nadie, salgo con mis hijos y ahora un poquito con ustedes. Tienen que imitar cómo se mueven las chicas. Simplemente eso. Lo pongo. ¿Sí? ¿Vamos a probar? A ver, a la 1, a las 2... y a las 3. A ver esos movimientos. Ahí va, ahora sí. Ahí va. Por allá, a ver si se animan. Bien, me gustó. Dale que va, Giro. Ahí va. A ver la rodilla. Eso. Se va la primera, Mano, mano. ¡Eso! Ahora los quiero ver, ¡Cambio!
Ahí va. Giro. Ahí va. Ahora filmalas ahora, mirá, filmalos ahora. Los quiero ver, Guarda las rodillas. Una más. ¡Abajo! ¡Bien! Muy bien, impresionante. Siguen. Lo dejo, dale. Dale que termina. Es impresionante. Hay muchos que bailaron esta canción en los 90, ¡Wow! Impresionante. La verdad. Gracias. Ahora están todos transpirando, pero... Para resumir, solamente para resumir, validar lo que le pasa a ese ser humano en su cuerpo, vamos a intentar traducir ese caos, que es parte de las herramientas que quiero compartirles, intentar pensar y acomodarnos en esa situación de cómo modificamos ese contexto, ¿no? Para mí esto es súper importante y es fundamental. Y para eso me parece muy importante, en principio, poder pensar, bueno, ¿qué pasa en ese aula? Y bueno, yo tengo que decir como profe de educación física, ¿qué pasa en mi patio, no? Que también nos vamos a meter ahí. Pero bueno, ¿cómo construimos esos espacios? Y cómo construimos esos espacios también dando recursos para que ese estudiante, bueno, pueda ir descargando su nivel de estrés. En ese sentido, yo les mostraba ahí atrás, pero pasé de largo, porque bueno, también aparece en la ciudad de Buenos Aires los espacios sensoriales, que vuelvo, ¿no? La idea, en la medida que puedan, y si tienen la posibilidad de acceder a una terapista ocupacional, sería lo ideal, porque muchas veces no es ese espacio sensorial, sino cuál va a ser el objetivo, cómo se utiliza, para qué momento. No es para un momento de crisis, sino para el momento donde ese niño, si sabemos que vive con estrés crónico constante, pueda descansar, y que esas descansas tengan que ser programadas, ¿no? Ese niño va a descansar cada 10, cada 15 minutos. Perfecto, cada 10, cada 15 le podemos pedir que utilice el espacio sensorial o podemos utilizar otros recursos, como decía la colega, ¿no? Que puede ser dibujar, puede ser de repente utilizar un spinner, tener, digamos, goma eva, plastilina. Bueno, hace un tiempo recuerdo que mi hijo... el sistema educativo lo empezó en pandemia. Y siempre tuvieron las características de los grupos de mi hijo, él ahora está en 4º grado, que eran incontrolables. Mucha ansiedad y mucha dispersión. Entonces, claramente la docente en algún momento se dio cuenta que en esos recreos, en esos descansos, si los niños no hacían nada, bueno, terminaban molestando o sacándole la atención a otros estudiantes que sí seguían haciendo las actividades. Entonces empezó a implementar que los chicos empiecen a dibujar y nosotros armamos bloques de hojas para cada estudiante. Claro, el tema es que era el único recurso que tenía, ¿no? Porque puede ser dibujar, puede ser bailar, puede ser jugar, puede ser hacer, digamos, tenemos distintos recursos para generar esos recreos sensoriales. Mismo, si muchos de ustedes observan, muchos de nuestros estudiantes en proceso de inclusión
Ellos solos buscan su espacio sensorial. Los baños, las cocinas, las bibliotecas, a veces algún patio, algún recovejo. ¿Por qué? Porque instintivamente buscan ese espacio sensorial. Ahora miren qué distinto sería que uno le diga a ese estudiante, podés ir a descansar y habilitarle ese espacio. Desde esa coimplicancia con el otro, de esa construcción de autoridad y no de autoritarismo. Porque la autoridad te la da del otro. El autoritarismo está basado en el miedo. Y cuando los estudiantes nos pierden el miedo, no hay nada detrás construido. Y para construir autoridad, bueno, tenemos que volver a esa relación ética con nuestros estudiantes. Porque antes tenemos una relación ética, porque decidimos estar al servicio del otro. O por lo menos yo, cuando decidí ser docente primero y después profesor de educación física, decidí estar al servicio del otro, de niños, niñas y jóvenes. Y cuando decidís estar al servicio del otro, es estar al servicio del otro. Ese es estar al servicio del otro cuando está mal. Es estar al servicio del otro, cuando se caga. Es estar al servicio del otro cuando se está agrediendo. Ni hablar que no lo voy a poner en términos legales. Pero ahí nos iríamos a la moral. Que eso también, ¿no? Muchas veces no tenemos clara la diferencia entre la ética y la moral. Porque la ética precede a la moral. La ética es la que construye las leyes. ¿Cómo se construyen? En base a normas. Porque hay una minoría o un sector que construye una mayoría que se termina normalizando y terminan normas. Y esa normalidad sí la defiendo. Porque hoy hay una disputa de normalidades. Y no es menor, porque estamos hablando de inclusión. Y de tener una relación ética con el otro. Porque hasta podemos tener una relación ética pensando que es un usuario o que es un sujeto de derecho, que es un consumidor o es un ciudadano. Porque si es un consumidor, bueno, consumirá lo que pueda. Y quienes no quedarán al margen, como muchas personas con discapacidad. Ahora, si es un ciudadano, tendríamos que ver si nos ponemos todos de acuerdo de que hay algo que nosotros vamos a relegar para que ese otro tenga las mismas oportunidades. Y eso es una relación ética. Pensando pero porque yo me paro acá primero a dar un discurso político, social. Yo estoy defendiendo el derecho de estudiantes, intentando convencer a algunos de ustedes que den una oportunidad. Más allá del conocimiento que tenga. Y yo me lo tomo de esa manera. Porque veo a sufrir a muchos de ustedes, veo a sufrir a las familias y veo a sufrir a ese pibe o esa piba. Que no podemos depender del ensayo y error, porque cada error es un sufrimiento más para la vida de ese ser humano. Ninguno elige ponerse mal, ninguno elige agredir a otro, ninguno elige escaparse de un contexto social. Al contrario, se mueren por estar en esos contextos sociales. Y por eso lo que más impacta es la autoestima, otra de las cosas que hablaba la colega. La autoestima la tienen por el piso los chicos y chicas. Y a veces lo que necesitan es un abrazo y un te quiero. Pero para ordenar esta vida, bueno, tenemos distintas formas, ¿no? Y lo visual es fundamental. Los apoyos visuales son fundamentales, por múltiples motivos. Porque en su mayoría, si hablamos de personas que, digamos, necesitan corregularse con otros para poder prestar atención, obedecer y permanecer en un contexto, bueno, evitarles muchas veces poder hablar, que es un esfuerzo enorme del ser humano comunicar a través de la palabra hablada, bueno, hace el mundo más predecible, ¿no?
Mismo piensen que, o sea, por algo las cartelerías de salida están todas en verde o de emergencia, y esos son apoyos visuales. Todo lo que tiene que ver con las señales de tránsito son todos apoyos visuales. ¿Por qué? Porque estamos manejando a alta velocidad y tenemos que esos apoyos o esos carteles tienen que ser lo más accesible posible para acceder lo más rápido posible a esa información. Bueno, muchos de los aparatos que tienen en la cabeza. Esperemos que no lleguemos a eso, por favor. En sus manos, son altamente accesibles. Mismo entre 2000 y 2010, todas las investigaciones de accesibilidad y de las TECs son con personas con trastornos de desarrollo que tienen desafíos en la atención. Entonces, si puede una persona con desafíos en la atención utilizar un aparatito, imagínense todos ustedes. Más fácil todavía, porque lo que le sirve para uno sirve para todos. Entonces, primero pensando en cómo hacer visual el tiempo. El tiempo es abstracto. Si estoy aburrido, me pasa más lento. Si estoy atento, divertido y implicado, me pasa más rápido. Entonces, ¿cómo puedo programar ese tiempo? Saber que tiene un inicio, un principio y un final, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, para hacer una actividad, se me fue el nombre, un timer de arena. Pero también tenemos aplicaciones como esta, ¿no? Se llama Mouse Timer, no sé si la conocen. Es un ratoncito que come, que ponen el tiempo y el ratoncito empieza a comer. Entonces le dan información con el tiempo. Hay un montón de este tipo de aplicaciones. Yo les traigo una como para que... Y suena, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que el tiempo tome presencia, ¿no? Porque bueno, son 5 minutos y queda ahí. Y aparte tu palabra vuela, ¿no? Cuando tu palabra está ahí presente, vos podés ir a volver a lo que escribiste, a lo que presentaste o al objeto que le pusiste. Segundo, la anticipación. Imagínense ustedes, salen de acá, de repente van a comer con su pareja a una parrilla y les cae la suegra. Claro, nadie les anticipó que iba a venir la suegra. Y vos estabas con el vinito ahí, todo. A todos nos sirven que nos anticipen, ¿no? Esto en el inicial se trabaja mucho, o sea, no estoy diciendo nada que no conozcan ustedes. El tema que en un ser humano que no sabe qué va a hacer ahí, cuánto tiempo va a estar, cómo hay que hacer esa actividad. Hace poquito recuerdo que fui a ver una clase de educación física y termina la actividad y la profe dice descansen. El nene sale corriendo y se va a la biblioteca y vuelve, a los 5 minutos vuelve. Entonces la profe lo reta, se frustra y se pone mal el nene. Entonces cuando termina la actividad, estábamos charlando y entonces me dice, no, lo que pasa es que no hace caso. Le digo, no, lo que pasa es que vos no le dijiste dónde tenía que descansar. Él descansó. Si vos no le decís que es en el patio, él fue a descansar a la biblioteca. ¿De quién es el error? ¿De él o de ella? Y aparte, imagínense, en la cabeza de ese niño que dice, encima que yo hice caso, me retaron, la próxima vez no hago caso. O intento resolver como yo puedo, ¿no? Entonces, pensando esa estructura de actividades, no solamente en el tiempo de esa actividad, sino en la consecución que sabemos que en nuestra clase, bueno, hay distintas actividades. Entonces el niño puede de repente leer, no sé, 2 o 3 minutos, o leer un párrafo de toda una hoja, le cortamos los párrafos, aparte menos carga para la discriminación visual, o sea que es más accesible, le corto los párrafos o le pedimos a la mamá que corte los párrafos, que encima de eso, si a las madres le pedimos hasta te traen los pictogramas y los tenés que hacer vos. Y le vas dando un párrafo, descansa, otro párrafo, descansan, ¿no? Pero pensando la consecución hasta que se va a ir a la casa. Pero por el otro lado, entendiendo cómo presentar, ¿no? Porque no se presenta de cualquier manera un apoyo visual. O sea, no en todos los casos uno tiene que estar al lado de la persona y ponerse a la altura. Digo, en un principio uno puede acercarse a ese niño, puede ponerse a la altura y puede mostrarle el pictograma. Pero si yo lo utilizo para todo el grupo, ya directamente, si lo señalo, él va a saber.
Entonces ahí también está la diferencia entre utilizo ese recurso para todo el grupo o lo utilizo solamente para ese niño que necesita ese apoyo visual supuestamente, ¿no? Cuando sabemos que muchos de nuestros niños, sobre todo primer grado, está siendo casi como una salita de tres. Primero tenemos que construir presencia, porque no los pueden controlar, para que después van a participar y aprender. Y ahí es como, miramos qué nos están diciendo los chicos y sus necesidades para poder trabajar sobre esa ansiedad y ese estrés que tienen, ¿no? Otro secreto es, y esto sobre todo para niños que presentan o desafíos en la palabra hablada, que es algo que a vos te restringe a hablar menos. Que es, si el niño no habla, utiliza una palabra. Vení, dame, sentate, hoja, lápiz, escribí. Solo una palabra. Si el niño dice una palabra, utilizo dos. Vení, sentate, o andá, trae pelota. Como siempre dos frases. Y así sucesivamente. Digo, quienes estamos hace años, obviamente que eso uno lo hace automáticamente. Pero quienes no, te restringe a decir uno más de lo que el niño me esté presentando en ese momento. Y después, no pido que haya pictogramas, pero al menos estos 3, 4, 5 de necesidades fundamental, para que el niño te pueda decir, para poder salvar esa situación, ¿no? Necesidades básicas: baño, comida, cansancio, no me jodas, no, mentira. Pero, ¿no? Que pueda comunicar sus necesidades básicas, porque muchas veces no pueden comunicar sus necesidades básicas, ¿no? Y esto es fundamental, es sumamente importante. Son 4 tarjetitas nomás, se ponen en esas argollas de las carpetas y listo, no ocupa tiempo. Y si de repente en ese momento no lo tienen, sacan el celular, pictograma, baño, 2 segundos. Las veces que me ha salvado el celular en situaciones urgentes, sacan el celu, tuc, tuc, entran a Google, ponen pictograma, lo que sea, y les aparecen imágenes de un pictograma. Y solucionan rápido. Obviamente que mayor es el desafío en un lugar abierto, como puede ser la clase de educación física, donde, ¿por qué? Porque vos al aula entrás y hay un asiento donde sentarte, tenés un banco donde poner tus útiles, tenés un pizarrón para mirar adelante. En el recreo o en educación física esos apoyos no están. Muchas veces los dan los objetos. Y en este sentido, siempre en el aula o en el patio nos tenemos que preguntar si estamos respondiendo estas 4 preguntas. Porque hoy sabían ustedes qué iban a hacer, venían a un congreso de educación, donde en el Lasalle, en la escuela, cuando termina, tienen toda la información, responden estas preguntas. Si el niño no responde esas preguntas, no va a saber qué hacer. Por ende, en algún momento va a perder la atención y va a perder capacidad de poder llevar adelante la actividad o la tarea. Colega mía, profe de educación física, un niño de 4 añitos que de repente pasaba eso. ¿Qué pasaba? Bueno, el nene entendía más o menos la persecución, pero perseguía a sus compañeros y les pegaba con el pie, no los tocaba con la mano. Entonces le digo, bueno, pensemos en estas 4 preguntas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cuándo termina la actividad? Bueno, el que viene después, no, pero en las primeras 3. Entonces ella pensó en un juego que ella le llamó ballenas y mojarritas. Entonces las ballenas les dio un círculo de goma eva y cuando la ballena tocaba una mojarrita se convertía en ballena y ella le daba otro círculo de goma eva. Entonces cuando todos los niños tenían círculo de goma eva, terminaba el juego. Un apoyo visual, en este caso pensado en una clase de educación física. Me repasé. Lo acelero, ahora lo acelero. Pero quiero que miren esto para entender la importancia de los apoyos visuales. Yo le dije que me avisen, ¿eh?
Fíjense que se ve que como tiene un círculo, asocia círculo con cabeza y busca la cabeza de los nenes. Entonces la diferencia de que el niño salga corriendo a pegarle a sus compañeros con el pie por no saber cómo jugar ese juego, cuándo termina ese juego y qué es lo que tiene que hacer, y cuando de repente aparece un apoyo visual. Entonces, como muchas veces nosotros interpretamos que al niño no le interesa o que es agresivo y en realidad no está entendiendo lo que nosotros le estamos queriendo proponer. Y les propongo para ir terminando, mirar lo que hace la profe acá. Ay, se me fue. ¿Lo vieron? Que lo agarra de coso. Voy a pasar. Vieron que ella se pone a su altura, lo agarra de la espalda y le señala sobre los ojos. O sea, primero es una intervención hermosa porque se pone a la altura y le señala sobre los ojos, y cuando a vos te ponen la mano a esta altura, te están indicando perfecto hacia dónde, qué es lo que tenés que hacer. Pero solamente el niño acepta el apoyo porque tiene confianza con ella. Porque ninguno de nosotros se dejaría agarrar por la espalda por un desconocido o por alguien que le tenemos desconfianza. Entonces nosotros podemos pensar un montón de apoyos, podemos pensar apoyos visuales, podemos pensar apoyos y recursos para bajar el nivel y el estrés y la ansiedad a través de lo sensorial, los recursos sensoriales. Pero si no construimos un vínculo con ese niño o esa niña, nada de todo lo otro va a servir. Porque cuando de repente a un niño le decimos no toques el enchufe, el niño no evita tocar el enchufe porque sepa qué es electrocutarse. Lo hace por confianza en nosotros. Y cuando yo tengo confianza en el otro, sé que el otro me va a cuidar, que el otro me va a proteger, que el otro me va a resolver el problema, que el otro quiere que esté ahí aprendiendo y me tiene en cuenta. Yo les decía que trabajo en escuela de maestros y el anterior, hicimos un ciclo de 3 encuentros con profesores de educación física de distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires. Cuestión que viene una profe de educación física y me dice: Edu, por primera vez no estoy pudiendo vincularme con una niña autista. Y digo, bueno, nada, contame un poquito porque yo no voy a poder estar ahí, pero al menos podemos pensarlo juntos. Y me dice, es una niña de 3 añitos que cuando sale al patio se sienta en la falda de la maestra, se pone la cabeza sobre su pecho y se bloquea. Y no hay forma. Y digo, bueno, pensemos juntos. En principio, que si hablamos de una niña con desafíos en el desarrollo, bueno, presenta tal vez una variabilidad entre su edad cronológica y su edad socioemocional, cognitiva, ¿no? Entonces pensemos como si fuera una niña de 1 añito, 2 años menos. Yo siempre hago más o menos ese ejercicio rápido porque muchos de nuestros niños y niñas empiezan a hablar a partir de los 4 o 5 años. Se hacen como... ¿Y qué harías vos con una niña de 1 año? Bueno, me acercaría, le haría caricias, le haría sonreír, intentaría que se me suba o me deje abrazarla y subir la UPA. Bueno, intentá hacer eso, le digo. Pero otra cosa, habla con la maestra para que pueda estar en un lugar que esté abierta. Digo, la maestra claramente es su persona segura, pero eso no implica que se bloquee con ella, sino que se sienta al lado o en el piso. Viene el segundo encuentro y lo primero que hago es buscarla a ella y preguntarle cómo le fue. Me dice, Edu, no lo puedo creer. ¿Cómo cambió en 1 mes y medio, 2 meses? Digo, bueno, ¿qué hiciste? Bueno, empecé haciendo eso, empecé intentándole hacerla sonreír, darle confort en el contexto, empezar a hacerle sentir que yo quería que participe conmigo. Así fue que de repente un día se sonrió, hasta que de repente me tiró los brazos y la alcé a UPA. No me pregunten cómo esa profesora daba clases
en una salita de 3 con una niña autista UPA. O sea, es otra cosa, pero... Cuestión que la niña se dejó estar a UPA hasta que en un momento le tiró bajarse y de la mano agarró una pelotita y la guardó en un cesto, ¿no? Ese día lo que hizo fue no solamente decirle a esa profesora que estaba confortable en ese contexto, por eso no quería huir, sino que quería mostrar sus competencias. Porque todos los que estamos acá queremos mostrar lo que sí sabemos hacer bien. No queremos mostrar nuestras dificultades todo el tiempo. Y así la nena en un momento se soltó y empezó a hacer una actividad hasta que un día, y eso obviamente le empezó a generar más confianza, hasta que un día directamente fue a abrazarla a la maestra, la agarró de la mano y la llevó a las pelotas. Ese día le dijo, toma, te doy el control de mi vida. Porque creo que lo que más interpela de todo es que los chicos y chicas no nos dan el control desde el día cero. Nosotros nos tenemos que ganar el control de su vida. Pero sí es verdad que cuando te ganás el control de la vida de ese niño o de esa niña, es algo impagable. Y muchos de ustedes habrá pasado que de repente pasaron a otro año y esa niña venía a querer estar con ustedes. Porque ustedes se volvieron su persona segura. Y solamente quiero comunicar mis necesidades o lo que puedo o lo que no puedo hacer a una persona que yo la siento segura. Si no intento resolver yo mi vida en la medida que puedo y con las herramientas que tengo. Iba a hacer otra actividad, pero me van a retar, así que... Solamente les quiero leer un textito y me voy. Juro que es lo último. De una mamá que hace 2 años, yo la conozco hace unos 12 años y la conocí en Altagracia en un evento y de ahí siempre tuvimos contacto por redes sociales. Y ella me fue contando cómo iba siendo la trayectoria escolar de su hijo. Y hace 2 años Jero se recibió. Yo estaba haciendo un evento online libre y gratuito por mi canal de YouTube, hablando de inclusión en estudiantes autistas, y como ella sabía que había muchos docentes, me pidió si podía leerles una carta. Entonces le dije que bueno, mientras yo tuviese la posibilidad de hablarle a docentes y la situación sea la adecuada, me gustaría poder leer la carta y ella obviamente me dio la autorización. Y ella en su momento escribió esto. Hola Edu. Quería contar que Jero entró a la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, traductorado de inglés. Ante todo, destacamos el área de discapacidad de la universidad. Él subió su certificado al sistema guaraní, un sistema a nivel nacional que utilizamos todas las universidades, que usan para inscribirse y a los 2 días comenzado el curso le habían enviado un mail ofreciéndole una entrevista. Él respondió al mail y a los 2 o 3 días concertaron una cita. Él solo pidió usar su notebook para todos los exámenes porque había casos donde no lo dejaban. Esa oficina envió recomendaciones a todos los docentes y se lo permitieron sin problemas. Sacó 7, 10 y 10 e ingresó a la facultad. Obviamente, él ya cuenta que estaban muy felices y agradecidos, pero que sin embargo, me parece re importante compartir con toda la comunidad que a sus 3 años, cuando lo diagnosticaron, el neurólogo nos dijo que no nos hagamos la idea, que no se iba a poder escolarizar. Más o menos a mitad de primaria empezó a estructurar el lenguaje en castellano porque en inglés hablaba perfecto, aprendió solo. Ahí empezó a escribir con su notebook porque no quería o no podía usar el lápiz. Tuvimos que hacerle un juicio a la obra social porque decían que si necesitaba acompañamiento 4 horas todos los días tenía que ir a la escuela de educación especial. En 6º grado ya no entraba al aula su acompañante y en el secundario fue solamente a dar instrucciones a algunos docentes. Fue el abanderado, premiado por su nivel de inglés, rindió FIRST con la máxima nota y hoy ingresó a la facultad. Creemos como familia que su historia puede ayudar a quienes recién comienzan o están en proceso o se sienten sin esperanzas. No debemos subestimar a nadie ni adivinar el futuro de nadie y yo le agrego que la escuela no duela. Que no les cueva a nuestros estudiantes, que no le duela a las familias, que no le duela a todos nosotros docentes. Muchas gracias.